Ya. Bueno, aquí explicaremos el programa para el filtro pasabajo, donde principalmente incluiremos las librerías necesarias para el programa. Consecutivamente definiremos los coeficientes A sub 0, A sub 1, B sub 1, que son los valores calculados en el MATLAB para una frecuencia de corte de 12 Hz. Consecutivamente también declararemos variables que guardan los valores pasados y presentes y, y el XADC que almacena el valor convertido. Y también declararemos variables con punto decimal, como y sub 0 y y sub 1, y una variable float con el nombre de tmp. Declararemos las funciones para el ADC interrupt, el cual será la función de la interrupción del ADC. Consecutivamente hay una función initport donde configurará los puertos de entradas y salidas, y también declararemos que el RB5 será como una entrada análoga en el registro ADP CFG. En el programa principal iniciaremos la función initport donde dicho hace rato está la configuración de los puertos, y daremos iniciación al ADC, y consecutivamente en la función timer3-init donde cargamos los valores 0x8000, que equivale al valor de la configuración del registro 3tcon, donde se configura el divisor de frecuencia para él. Y consecutivamente cargaremos el siguiente valor, el PR3 con 23.999, que equivale a un tiempo de 1 milisegundo y con una prioridad 0, deshabilitando la interrupción, como se puede observar aquí. Consecutivamente se hará el red flag ADC igual a 0, y se pondrán los valores xn sub 0 a 0, consecutivamente las demás variables. Y en la función while, donde es un ciclo cerrado, donde como se puede observar, hemos cargado nuestra fórmula para Fourier, donde donde los valores se observan los valores de coeficiente A sub 0, A sub 1 y coeficiente B sub 1 están declarados aquí mismo. Y aquí para la salida, donde se dice por F, lo que darán para nuestro convertidor digital análogo, se observa que a un registro de 10 bits se lo corre 5 bits a la derecha para la salida de los datos filtrados. Este valor se reflejará en la salida. Y consecutivamente en la función ADC interrupt está la lectura del buffer 0 del ADC, y consecutivamente activa el flag semáforo bandera por software, y consecutivamente será un borrado de flag de interrupción para que consecutivamente sea de nuevo la lectura del ADC. Bueno, gracias. Bueno, dentro de la generación de nuestro proyecto existe una etapa llamada la creación del filtro. Y con este propósito, bueno, nosotros hemos diseñado un filtro pasabajo. Y para que el filtro pasabajo pueda funcionar necesitamos una señal de entrada. En este caso, la señal de entrada ya se nos fue generada por este programa a través del MPLAB X, ¿no? Estos son los parámetros en los cuales vamos a hacer un vector que vendría a ser los valores de la señal de entrada, ¿no? Todos estos valores van a estar
siempre en el dominio del tiempo. Acá podemos observar todas las... Aquí. Acá podemos observar todos los puntos, ¿no?, que se van a graficar. Antes de hacer el filtro, hemos decidido hacer primero una simulación a través de MATLAB para poder apreciar qué es lo que nos espera en la señal. En este caso, aquí tenemos el programa ya generado en MATLAB. Aquí podemos apreciar los puntos del vector que se van a graficar. Y seguidamente tendremos acá, a partir de este punto hacia abajo, vamos a tener lo que es la transformada de Fourier. Aquí podemos apreciar lo que es la señal de entrada con el ruido. La podemos ampliar, aquí está. Esta es la señal de entrada con el ruido, ¿no? Aquí está. Esta es la señal de entrada con el ruido, ¿no? Podemos observar que, digamos que los picos máximos son un poquito más altos que 100, ¿no? Y aquí y más abajo en la transformada podemos observar que hay unos picos casi un poquito menos de los 100 Hz y hay otro más arriba cercano a más arriba de los 900 Hz, ¿no? Ahora, en nuestro caso hemos decidido crear el filtro a partir de una señal más pequeñita. Hemos tomado acá, vamos a tomar tres señales, una de 7, otra de 12 y otra de 20. ¿Para qué? Para poder para poder graficar o poder ver con más precisión lo que es el filtro, ¿no?, dentro de la señal. Entonces tomaremos en este caso un filtro, vamos a crear uno para lo que es uno de 20, un filtro con una frecuencia de corte de 20 Hz. Para esto vamos a hacer igualito en MATLAB. Entonces tenemos acá lo que es el diseño del filtro, pues. Aquí podemos apreciar que está arrojando una frecuencia de corte de 20 Hz y seguidamente podemos observar que aquí nos bota los valores que corresponden a la función de transferencia. O sea, no seguidamente podemos observar que aquí nos bota los valores que corresponden a la función de transferencia. O sea, nos bota la función de transferencia con sus respectivos valores, ¿no?, para una frecuencia de corte de 20 Hz y una frecuencia de muestreo de 1000. Ajá, aquí está, .001. Gracias. Bueno. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Emmanuel Palacios Romero. Soy curso de arquitectura de Desarrollo Digital de Señales, el SPIC 30F4013. El día de hoy vamos a hacer una demostración física con el osciloscopio y nuestro circuito sobre la señal número 1, la que se mandó. Dicho sea de paso, número 1, mi compañero anterior ya habló acerca del código, el que tenemos acá. Describió cada una de las instrucciones del código para procesar la señal. Lo que nos interesa es esta parte de acá, que son los cálculos que se usaron gracias al software MATLAB para hacer los cálculos de la transformada de Laplace. Vemos ahora en el osciloscopio la forma de la señal que tenemos que procesar, la que tenemos que filtrar usando un filtro básico, el RC, el más básico y simple de todos. La idea acá consiste en mantener la amplitud de la señal y la fase.
no nos sirve de nada de que al filtrar esté desfasada la señal y se pierda la amplitud. Lo que no vamos a conseguir es una línea no tan perfecta porque el tipo de filtro es algo sencillo, pero vamos a hacer lo que mejor pueda. En la imagen anterior que están viendo una frecuencia de corte de 50 Hz. Estamos en el laboratorio. Vamos a usar frecuencia de corte antes de 50 Hz. En este caso estamos viendo en estos precisos momentos una frecuencia de corte de 30 Hz. Vemos que la señal azul que está en el canal 2 es la señal filtrada, la señal amarilla es la señal base que se debe filtrar. Vemos que mantiene la fase y se podría decir que la amplitud también podría estar igual. Lo acercamos, vemos que están en fase, pero vemos que aún hay ciertas perturbaciones en la forma de la señal. Esta señal se puede mejorar retrasando la frecuencia de corte, es decir, cogiendo frecuencias de corte menores a 30, en este caso es la que tenemos. Quiero ver si grabo esto. De 30, ahora me voy a pasar. En la parte anterior vimos la señal procesada a una frecuencia de corte de 30 Hz. Como vemos en esta parte del código, si corremos por acá vemos que hemos hecho varias pruebas, por decir, con frecuencia de corte de 20 Hz, 22, 24, 26. Todo eso ayudándonos del software MATLAB, que ya mi compañero explicó su funcionamiento. Son varias pruebas las que hemos realizado. La prueba anterior dije que fue de 30 Hz, lo que es frecuencia de corte. Ahora estamos utilizando un cálculo para frecuencia de corte de 15 Hz, la mitad. Estos son los datos que hemos obtenido con el software MATLAB. Ahora vemos en el osciloscopio la señal que no ha variado mucho. ¿Sí? Es cierto que quizás los picos de la señal del ruido, se podría decir, en el canal 2 se habrá atenuado un poco, pero igual no es una señal filtrada como quisiéramos. Vamos a acercar esta señal, sobreponerla con la señal emitida y vemos que por lo menos aún conserva la fase, está en la misma fase y también la misma amplitud. Ahora vamos a pasar a la siguiente parte simulando para una frecuencia de 12 Hz. Muy bien, ahora la experiencia anterior fue con una frecuencia de corte de 15 Hz. Le hemos bajado un poco ahora. Ya no hemos hecho un cambio tan brusco de la mitad de 30 a 15, ahora simplemente hemos bajado de 15 a 12 Hz. Estos son los datos obtenidos con el MATLAB, los datos que ingresamos. Vamos a ver la imagen base que tenemos, lo que tendríamos que ver en el resultado en la simulación. Esta sería la frecuencia, perdón, la señal emitida y esta es la señal filtrada, la de rojo. Vemos que hay un cierto desfase entre ellas, lo correcto sería que estén en fase. Ahora, con frecuencia de corte de 12 Hz, vamos a ver en el osciloscopio cómo nos está dando la señal. Ya vemos una señal un poco mejor. Vamos a sobreponer ambas señales para ver si están en fase. Y vemos que sí, están en fase. Mantienen la amplitud también. Tratándose de un filtro RC,
podríamos decir que es una señal aceptable para esta experiencia. Ahora, están viendo en estos momentos una tabla para algunos cálculos para el timer 3, los que vemos acá en la programación. Ahora vamos a hacer una última experiencia con una frecuencia de 11 Hz. Parte de la experiencia, el anterior trabajamos con una frecuencia de corte de 12 Hz. Ahora vamos a trabajar con una frecuencia de corte de 11 Hz, es decir, uno menos. Aquí están los cálculos obtenidos en el MATLAB, ya lo hemos ingresado, hemos compilado el programa, ya lo hemos cargado a nuestro DSP. Ahora vemos en el osciloscopio la señal, vemos que aparentemente con respecto a su amplitud y su forma no ha variado mucho. Ahora lo que vamos a hacer es transponer esta señal con la señal base, la señal emitida. Vamos a transponerlo. Ahora podemos apreciar lo siguiente. Efectivamente, vemos que mantiene la forma, pero vemos que ahora hay un pequeño desfase con respecto a la frecuencia de corte de 12 Hz. Ahora, con una frecuencia de corte de 11 Hz, ya podemos apreciar un pequeño desfase con respecto al tiempo de 18 milisegundos. Que lo podemos acá en el osciloscopio. 18 milisegundos. Acá están los cursores, que lo posicioné un cursor justo en el centro de la señal en el canal 1 y en la señal del canal 2, que es nuestra señal filtrada, justo en su centro, y vemos un desfase de 18 milisegundos. ¿Qué quiere decir con esto? Que a partir podemos tener una señal filtrada en fase, manteniendo su amplitud, sus características, hasta 12 Hz de la frecuencia de corte. A partir de 11 ya se empiezan a aparecer ciertos desfases. Si yo pusiera una frecuencia de 10 Hz, 9, 8, 7, se iría desfasando levemente la señal. Eso no es lo que queremos. Concluimos de que para una señal con un filtro RC, que es el más simple, podemos trabajarlo tranquilamente con una frecuencia hasta de 12 Hz. Si le bajamos, vamos a tener problemas de desfase. Ahora vemos en la tabla que para el cálculo del PR3 hemos usado una frecuencia de oscilación interna de 24 MHz. Para esta experiencia hemos usado 6 tiempos distintos. Esos 6 tiempos distintos para el tiempo de muestreo hemos hecho pruebas y nos ha salido de que con tiempos de muestreos diferentes a 1 milisegundo hemos también apreciado ciertos desfases. Con esto concluimos que para la señal procesada, para la señal 1 que se nos asignó, vamos a trabajar con una frecuencia de oscilación interna de 24 MHz, tiempo de muestreo de 1 milisegundo y hasta una frecuencia de corte de 12 MHz.